¿Fuiste a las prácticas de drones, Diana? Sí, mi coronel, falta solo una clase. ¿Cuál? ¿Cuál de las clases? Ayer era solo la instalada del programa y fotorimetría, si mal no recuerdo, y falta el vuelo. Ah, ¿no han hecho el vuelo todavía? Pensé que habían hecho el vuelo ayer. Bueno, no te pierdes esa porque eso es lo mejor del curso. Lo que se busca del curso, ¿no? Ya. Qué bien. Bueno, vamos a continuar con lo que hemos estado viendo ayer. El tema que se llama el relieve. Los que no han estado presentes, veo que ahora está más gente, más bien. Ayer también estaban poquitos. Por favor, pónganse al día en cuanto al avance. ¿Ya? Necesitamos que todo el mundo esté en las mismas condiciones, con la misma formación. Entonces, por eso es lo que les pido que vean el video de las clases que no han podido asistir. Y podamos cumplir principalmente con las tareas también. Eso es muy importante, ¿ya? Bueno, hemos avanzado hasta la diapositiva 13, si mal no recuerdo. ¿Hay alguna duda o pregunta de todo lo que hemos visto ayer hasta el momento? Estamos para aclarar dudas. ¿Ya? Ayer hemos visto las definiciones de relieve. No más, o sea, ¿qué es el relieve mismo? ¿Cómo se mide el relieve? Lo que es la elevación de cualquier parte de la superficie terrestre. Siempre considerando que todas las mediciones del relieve se hacen con relación a un nivel de referencia que se utiliza el nivel medio del mar, pero también se utiliza lo que hemos conocido anteriormente en el primer tema, lo que es el geoide, ¿no? O el nivel del geoide, que es, que hemos dicho en algún momento, es como que las aguas de los océanos entraran en la parte territorial. Es el nivel que las aguas del mar entraran en la parte continental, en la parte del territorio que comprende los diferentes continentes. ¿Ya? También lo podemos decir que no es exactamente uniforme, pero que es una superficie con menos variaciones de lo que es la superficie topográfica y con mucha proximidad a lo que es el elipsoide, que es una figura geométrica uniforme y muy precisa, ¿no ve? Hemos dicho que el elipsoide nos sirve para determinar las coordenadas X y el geoide, o el nivel de referencia del nivel medio del mar, nos permite determinar las alturas, o sea, la coordenada Z. Eso no se olvide, ¿ya? Bueno, vamos avanzando en los diapositivas que hemos visto. Les había mencionado que la forma como se ha densificado y se ha medido las alturas de los diferentes puntos de la superficie terrestre, el método más preciso y más clásico es un levantamiento taquimétrico, que podemos ver en esta diapositiva, que es tener un taquímetro y se hacen las mediciones geométricas que se llama por diferencia de alturas, ¿no? Diferencia de alturas que hay entre una regleta y otra regleta. Una regleta hacia adelante y una regleta hacia atrás, donde se visualiza y se saca la diferencia de altura que hay entre ambas. Entonces eso va avanzando a lo largo de una línea de nivelación, se llama, y por esa línea de nivelación se determina la altura de esa línea para llegar a cualquier punto que necesitamos definir su altura y desde el cual se va a poder hacer la densificación de puntos, ya sea por métodos fotogramétricos o por procesos cartográficos, en los cuales se hace procesos de triangulación o de densificación o de interpolación o extrapolación, ¿ya? Diferentes procedimientos que existen. Aquí dice lo que hemos estado hablando. Todas las mediciones de altura se hacen con relación a un plano de referencia, un plano acotado, que tiene valores de altura que vemos acá. Esas líneas que ven ustedes son las mediciones de altura que se tienen de cualquier punto de esta superficie, ¿ya? Y todo con relación al plano que vemos abajo y obviamente va a dar un valor de altura preciso o único, digamos, para cada punto.
Esos puntos tienen ya sus datos acá. Esos datos a través del proceso de interpolación, lo que os decía, o proceso de generalización del modelo de la nube de puntos, ¿ya? Se puede generar mallas, se puede generar curvas de nivel, se pueden generar redes irregulares de triángulos, o lo que también se conoce como fractales en términos de la ingeniería de sistemas o de la informática, ¿ya? Bueno, sin embargo, que las curvas de nivel son la mejor forma de representar el relieve y el que ha sido más utilizado a través del tiempo. Por eso, lo que vamos a incidir y lo que vamos a explicar con mayor detalle es las curvas de nivel, ¿ya? Aún, aparte de las curvas de nivel, otras formas de representar la altura son las normales de perpendiculares a trazos a cursos de ríos o de cursos de agua, y las isométricas y sombreadas, ¿no? Y aquí está hablando de las curvas de nivel. Habíamos hablado también de lo que es la equidistancia, que es la diferencia de altura entre curva y curva. Toda carta topográfica que tiene curvas de nivel tiene que tener un valor de equidistancia. Es un valor único, es un valor similar para todas las curvas que existen en esa carta o en ese mapa, ¿ya? Que van variando de acuerdo a la escala. Aquí, por ejemplo, vemos algunos ejemplos de curvas de nivel generadas, que aquí, por ejemplo, está cada 20 metros. Esa equidistancia es la que se utiliza en la cartografía 1.50.000, por ejemplo. La cartografía 1.50.000 de Bolivia tiene un valor de equidistancia de 20 metros. También existen otras curvas, ya pueden ser escala 1.100.000, 1.250.000 o 1.25.000. Más adelante vamos a ver una relación promedio del valor de equidistancia de las curvas a diferentes escalas. Ahí en un cuadrito más adelante lo vamos a mostrar. Habíamos explicado de cómo podemos nosotros deducir la altura de cualquier punto del plano topográfico en función de la interpretación que hagamos de las curvas que tiene alrededor cada objeto, ¿ya? Si el punto se encuentra sobre una línea o sobre una curva de nivel propiamente, es fácil decirlo, el valor de altura va a ser el que tenga la curva de nivel. Pero si el punto se encuentra fuera o entre dos curvas de nivel, pues habrá que sacar un promedio, si es necesario. Por ejemplo, aquí entre la curva roja y la curva morada, tenemos un valor de altura para la curva morada de 820 metros de altura y para la curva roja de 840. Si un punto lo tengo en la mitad, ¿qué altura le daría? Diana. Diana. Mi coronel, disculpe. Estaba preguntando. Sí, sí. ¿Ves este mapa topográfico o plano topográfico que ves acá? Es la representación mediante curvas de nivel de estas formas del terreno, de estas elevaciones, ¿ya? Y yo te pregunto, si yo veo un punto, ¿ves mi cursor moverse? Sí, mi coronel, ¿Ves mi lo cursor veo moverse? un Ya. poco lento todo, pero sí, está muy feo el Ya. internet por acá. Donde se ha colocado ahorita mi cursor es entre la curva morada de 840 metros de altura y la curva roja, perdón, la curva morada de 820 metros y la curva roja de 840. Si yo Sí, pongo lo tengo un punto acá en medio, ¿qué altura le darías tú? ¿Qué altura tendría ese punto? Aquí vuelvo a mover, pues una vez que no lo muevo, se pierde. está entre la de 840 y 880, ¿me 20. dice? ¿No? 20, 830. ¿Logras ver los números de las curvas? La morada es 820 metros. Y fíjate aquí arriba. Tendría Aquí 830, mi coronel. 820. La roja es 840. ¿Ya? Eso visto en el plano, 840 está acá. Pero yo te digo, si hay un punto que está entre las dos curvas, entre 820 y 840, ¿qué altura tendría? 830, mi coronel, podría aproximarse a eso. Sí, esa es una respuesta lógica a 830 metros sobre el nivel del mar. ¿Ya?
Entonces, de esa manera, yo puedo interpretar las alturas de cualquier punto, haciendo un poco de deducción lógica, ¿ya? Ayer les preguntaba a tus compañeros, Diana, a ver, ¿qué altura tendrá la localidad esta que ves acá en la carta? Tú que no estabas ayer, a ver, ¿qué me dices? Podría ser de, si está abajo del 820, 800 o menos de 800, mi coronel. No. Excepto que me digas menos de 820. Pero sí, ¿cómo voy a pensar yo que tiene 800, menos de 800? sí, Si cierto. tuviera 800 metros, debería haber una curva de nivel con valor de 800, porque aquí las curvas están cada 20 metros. ¿Ya? Entonces, si tuviera 800 metros de altura, debería haber una curva de nivel aquí de los 800 metros. Pero como no hay, y veo aquí que aquí hay una curva de 820, y veo aquí abajo que hay otra curva de 820, asumo que esto está a menos de 820. Y pues menos, le pongo 810, por decirlo. ¿Ya? Para mí la localidad, asumo un valor de 810 aquí. El camino, bueno, teniendo una idea de la realidad, de lo que es, cómo está una localidad y los caminos que aproximan o que llegan a ella, aproximadamente a la misma altura, porque estoy viendo que la curva de nivel de 820 aquí arriba también del camino y la curva de nivel de 820 aquí abajo del camino. Entonces, esta línea negrita que vemos aquí, o más oscura, es el camino o la carretera. Y asumo que también está a 810 metros, igual que la localidad. ¿A qué altura estará el río, Diana? Supongo que lo mismo, mi coronel, menos de 820, podría ser 810, 800. Ya, 800. Igual que 810, si fuera 810 se inundaría pues la localidad y se inundaría la carretera. Y sería entonces 800, mi coronel. Si fuera 800, debería haber una curva de nivel ahí. Entonces, asumo que la altura es entre 805, por decirle un número, que es más que 800, pero menos que 810. ¿Ya? De esa manera, yo puedo encontrar el valor de altura de cualquier punto. E inclusive, si yo quiero ser muy preciso, utilizo una regla graduada que sea en milímetros o un escalímetro, y digamos, determino la distancia que hay aquí entre 840 y 820, y puedo dividirla en 20 partes, que me va a salir cada metro, ¿no? Puedo dividirla en 20 partes y encontrar justamente en qué lugar se encuentra el punto. Y asumir que por la división que haga, al punto que corresponda en la regla graduada, le asignaré un valor de altura. ¿Ya? Ahora, las curvas de nivel se caracterizan por qué. Curvas de nivel que están muy próximas indican que es una pendiente más pronunciada. Curvas de nivel que están más separadas indican que el lugar es con una pendiente menos pronunciada, más plano. ¿Ya? Y eso es también lo que hay que saber interpretar. Aquí vemos también el ejemplo de lo que son la representación mediante isometría, o que es la combinación o la degradación de colores. ¿Ya? Y aquí vemos, por ejemplo, utilizados los colores naturales que van, cuando tú estás a baja altura, se supone que es un suelo más fértil y se supone que hay vegetación. O cuando estás en un lugar más alto, se supone que es un lugar más seco y menos productivo. ¿Ya? Entonces, partimos de ese criterio para representar con estos colores que vemos acá. Y te muestra lo que te decía aquí, ¿no? Un plano de referencia a partir del cual se empieza a medir y cómo va subiendo las curvas cada 50, aquí 50 metros, 100 metros, 150. ¿La equidistancia aquí cuánto es? ¿Cuánto sería la equidistancia? Diana, vos también, porque... ¿Cómo la equidistancia, mi coronel? Disculpe. La diferencia entre curvas, el valor de altura, la diferencia de valores de altura de las curvas. ¿Qué La diferencia hay, pues? cincuenta.
De 50. 50 metros. 50 metros, ¿no ve? Entonces es un valor de equidistancia diferente que lo que veíamos hace rato, que era de 20, ¿no ve? Entonces eso es. ¿Ya? Ya, perfecto. Ya, bueno, eso hemos estado viendo ayer. ¿Ya? Otra forma de representar también las elevaciones o el relieve es a través de líneas normales, que son líneas que van perpendiculares al trazo de un curso de agua. ¿Ya? Habíamos hablado un poco de lo que era la geomorfología, habíamos hablado un poco de lo que son, cómo se forman las diferentes formas terrestres, cómo se han formado, ya sea por fenómenos externos o por fenómenos internos. ¿Ya? Entendemos externos aquellos procesos que son, digamos, aparte, o sea, que se generan en forma independiente de lo que es el comportamiento terrestre mismo, como son, por ejemplo, el comportamiento del clima, agua, viento, la formación de glaciares, producto también del clima, ¿no? Que de alguna manera generan erosión o generan sedimentación. ¿Ya? Erosión en el sentido de que se vaya degradando la tierra, pierda sus componentes orgánicos y se vaya, digamos, volviendo como una composición arenosa, digamos, que fácilmente cambie de forma. Y la sedimentación, que es la acumulación más bien de los sedimentos, que generalmente ocurre en cuerpos de agua. En los internos, cuando vemos que existen fallas geológicas, ¿ya? Eso generalmente por las placas tectónicas y formaciones geológicas que se dan o se han dado a través del tiempo y que han permitido la forma y la distribución del planeta con todos sus continentes y el componente terrestre que tiene actualmente, ¿no? Lo cual va cambiando progresivamente. Los terremotos también son factores internos, ¿ya? Que suelen suceder por movimientos de esas placas tectónicas que decimos, ¿ya? El choque de esas placas tectónicas. Los volcanes, por la actividad volcánica propia del núcleo, donde hay un componente magmático que hace presión y quiere salir a nivel de la superficie terrestre. También condiciona la forma física, la resistencia o la forma química cuando se disuelven los materiales por efecto de la temperatura. ¿Ya? Esas situaciones también se dan afectando los materiales que pueden cambiar la forma terrestre. ¿Ya? Bueno, las combinaciones de material y de los procesos, dependiendo del clima y de la dinámica, se producen las formas determinadas, producto de eso, ¿no? Resulta interesante conocer los procesos para predecir las formas que se producen y la configuración correcta de las curvas de nivel, o sea, cómo se va formando el planeta, cómo se ha ido formando y cómo sigue evolucionando. El planeta no se queda estático. En periodos muy largos de tiempo, que comparados con la vida humana son muy grandes, pero en esos tiempos tan prolongados, la Tierra va cambiando también, y ha cambiado, y seguramente va a seguir cambiando. Ya, vamos pasando. Estas definiciones que habíamos dicho, el concepto de curva de nivel, son líneas imaginarias que unen puntos de la superficie terrestre que tienen una misma altitud sobre un mismo nivel de referencia. Lo que es decir, el mismo nivel de referencia, en este caso, el nivel medio del mar, ¿no? Tienen la finalidad de mostrar el relieve del terreno, mostrando de forma tridimensional. O sea, ¿por qué dice tridimensional? Porque te está mostrando datos de X, Y, Z en cualquier punto del plano topográfico, mostrados en un plano bidimensional, porque es un plano en papel, X, Y. ¿Ya? Cuando ya genero yo un cuerpo tridimensional o un cuerpo en 3 dimensiones, que eso lo puede ser a través de los softwares, ya deja de ser algo que se está mostrando bidimensionalmente, sino se lo hace tridimensionalmente. ¿Ya? Proporciona información cuantitativa sobre el relieve con una precisión métrica. Las curvas de nivel, bueno, por lo menos en la información de la cartografía a mediana escala, ¿no? Y a gran escala inclusive, las curvas de nivel están cada metro, cada 2, 3 metros, cada 5 metros,
o cada 10 o 20 metros, ¿no? Cartografía de gran escala, o sea, que sean muy grandes, donde vemos mucho detalle, ya va a escala submétrica, se dice, que sean escalas menores a 1 metro, ¿no? Donde encontraremos curvas de nivel seguramente a centímetros, o sea, a 50 centímetros, a 20 centímetros, a 10 centímetros, que suele hacerse también cuando se requiere datos muy precisos. Algunas definiciones más hay de curvas de nivel, ¿no? Es una línea dibujada en un mapa que une puntos que representan los lugares que están a la misma altitud o altura sobre el nivel del mar. Las curvas de nivel, dice, estas son características, son cerradas, es decir, una curva de nivel tiene un principio y en el mismo lugar tiene un final. Es decir, tiene un recorrido, por mostrarles un ejemplo acá, si empieza esta curva de nivel acá, tiene todo un recorrido la curva de nivel, todo un recorrido, y va a llegar a concluir en el mismo punto donde empezó. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, esta curva de nivel, la primera, tiene un recorrido, ¿ya? Tiene un recorrido y llega a finalizar en el punto donde empezó, ¿ya? Que sería acá. Ahora, suele pasar que hay curvas que empiezan en este punto, continúan en el plano y el plano se acaba. Pues va a continuar en el plano o el mapa topográfico que hay a la derecha en este caso. Va a continuar en ese mismo plano, va a volver a ingresar en el plano nuestro, va a seguir el curso, se va a salir otra vez tal vez, va a volver a ingresar, se va a salir, va a volver a ingresar hasta que llegara al punto donde partió. Entonces, toda curva de nivel tiene un mismo punto como principio y como final. Y eso es muy importante, ¿ya? Porque no hay curva de nivel que vaya suelta. No hay curva de nivel que se vaya a cortar o curva de nivel que desaparezca. La curva de nivel continúa en todo lo que es la representación topográfica del terreno, porque el terreno es continuo, el terreno no se acaba. No está cortadito el terreno y se acabó. No es como una maquetita o como una torta o un queque para que nos imaginemos algo, ¿no ve? La forma del terreno como una torta, digamos, que tiene su formita. Y solamente es eso, no. Es el mundo entero. Y el mundo entero, pues, es una superficie muy extensa, muy grande y con todas sus características de formaciones y deformaciones que tiene. ¿Qué información te proporciona la curva de nivel? Te proporciona la elevación por un dato, un valor de altura. Te proporciona la pendiente, como yo sé eso, por la diferencia que hay, ¿no?, entre el valor de altura de un punto con relación a otro, ¿no?, con relación a otro, y la correspondiente relación entre la distancia vertical, así la altura, y la distancia horizontal. ¿Qué distancia une los dos puntos? Más adelante vamos a ver la fórmula de pendiente, para que ustedes vean y tengan un dominio de los conceptos. Después hablamos de la forma del terreno, cuando te muestra, digamos aquí en las curvas, cómo es esta elevación, por ejemplo. ¿Es una elevación extendida? ¿Es una elevación abrupta, con un pico, por decir que está a gran altura? ¿O es una elevación progresiva, digamos, si se puede decir, que va creciendo de a poco y con pendientes relativas, no son pendientes pronunciadas, ¿no? Después hablamos de la orientación. La orientación hemos dicho que está referido a saber cuál es la ubicación de la formación geográfica con relación a los 4 puntos cardinales, principalmente lo que es el norte, que nos va a indicar, y eso lo vamos a representar cartográficamente con precisión, colocando el norte en la parte superior. Deme un minutito, por favor, tengo que atender algo aquí en la oficina. Un minutito de descanso.
Estamos de vuelta, muchachos, van a disculpar. Hay siempre cosas en la oficina que hay que atender. Ya. ¿Alguien se me está saliendo del curso? Eduardo Fabián, ¿por qué se habrá salido? Ya. ¿Me están escuchando? ¿Me escuchan? ¿Alfredo? Sí, Inge. Mario, Yo lo Diana, escucho. ya, gracias. Gracias. ¿Ya? Bueno, ya, entonces aquí estamos identificando los 4 tipos de información que te puede brindar una curva de nivel. A ver. Aquí citamos más específicamente. Bueno, hasta aquí hemos llegado ayer. ¿Ya? Hemos hecho un poquito un repaso para que las personas que no estaban puedan de alguna manera igualar sus criterios, sus conocimientos. Pasamos. ¿Qué tipos de curvas de nivel se conocen? ¿Ya? En las diferentes nomenclaturas, en las diferentes escuelas o en los diferentes mapas topográficos que existen, ¿ya? Se manejan diferentes conceptos, ¿ya? Pero vamos a tratar de uniformar y vamos a tratar de conocerlos todos para que dominemos. Por ejemplo, en la terminología española, si hay un concepto que se conoce como hoya, ¿ya? Le llaman hoya a una depresión. Aquí vemos, por ejemplo, el número 1, un punto que tiene un valor de altura menor a la curva de nivel que le está envolviendo. Fíjense, aquí el valor, no sé si pueden verlo, a ver, está un poco borrosa la imagen, pero la curva de nivel está a 400 metros de altura y la hoya está a 360 metros. ¿Ya? 360 metros. Entonces, son valores que es un valor menor al que de la curva de nivel, por eso le llaman hoya o depresión. E inclusive, cuando es, por ejemplo, una depresión muy pronunciada, aquí a la curva de nivel sobre la cual hay la depresión, se colocan unas líneas, así como un peinecito se le hace entonces. Tiene como unas líneas verticales, la curva, que es a partir de la cual hay la depresión, donde te indica que esto está bajando, pero una bajada muy abrupta, ¿no ve? Y se coloca un punto abajo, que es el valor del punto más bajo que tiene la hoya o la depresión, ¿ya? Entonces ese término hoya se utiliza en la cartografía española y bueno, no está mal usado aquí, pero ya, para que tengamos una idea clara. Entonces esta es una hoya o depresión, la 1. La 2, una curva directriz o principal, ¿ya? Una curva, inclusive este término directriz es también de los españoles, pero más acostumbrados nosotros a principal, o inclusive hay otro nombre, curvas índice, ¿ya? ¿Cuáles son? Las 2, son las que son más gruesas, ¿ya? Y generalmente tiene un valor entero, aquí por ejemplo 400 metros, ¿ya? Después, curvas intermedias, ya son las más delgadas, aquí las 3 curvas más delgadas, ¿ya? Que tiene un valor un valor de altura que le corresponde de acuerdo a la equidistancia a partir de una curva a nivel principal, ¿ya? Aquí no está citando el valor, pero asumimos el valor de acuerdo a lo como leemos. Vamos a verlo en otra gráfica. La siguiente, una curva auxiliar, la 4. La curva auxiliar es de trazo punteado y tiene la finalidad de poder aclarar o poder identificar valores de altura para un punto específico. ¿Ya? La 4. Y la 5, casi similar que el concepto de lo que estamos hablando de la curva auxiliar, ¿ya? Que a lo que tú estás viendo este lugar, por ejemplo, donde ya de lo que era aquí bastante abrupto, de pronto se vuelve plano y no encuentras ya curvas, ¿ya? Pero se necesita, para su interpretación, valores de altura que te permitan ver cómo es el terreno. Entonces se nombra la curva figurativa, aquí que vemos esta punteada. Entonces esta es una curva figurativa, pero que es más gruesa
que lo que es la curva auxiliar, ¿ya? Que es una punteada también aquí en la 4. ¿Ya? Esta es cartografía española. Esta es cartografía nacional. ¿Ya? Fíjense los términos que utilizamos. Curvas índice, las gruesitas. Curvas secundarias, las más delgadas. Y aquí tenemos otro término más que estamos acostumbrados a utilizar, las cotas, que son los valores de altura. Ya son de puntos determinados. ¿Ya? A ver, déjame un momentito otra vez, jóvenes, tengo que firmar un documento. ¿Ya? Sí. Ya, ahora sí. Les mostraba, ya, esta es la cartografía nacional, y aquí existen los términos que estamos acostumbrados. Curvas de nivel principales o índice, las gruesas. Curvas de nivel secundarias o intermedias, las delgadas. Y los puntos que se conocen como cotas. Este que vemos, este puntito acá. ¿Ya? Pasamos. Perdón. Esto es la cartografía boliviana. ¿Ya? Ahorita vamos a ver las diferencias de equidistancia, de valores de altura que hay en la cartografía. Unos 50.000, la que mayor detalle tiene, la cartografía oficial que mayor detalle tiene. Unos 100.000 y unos 250.000. ¿Ya? También se suele representar valores de altura, no solamente de la superficie topográfica que está sobre el nivel del mar, sino la que está debajo del nivel del mar. Y se lo hace, ya sea por curvas de nivel, o también se lo hace por lo que son las isóbaras, o las isolíneas más bien, que determinan profundidades del mar. ¿Ya? Y eso se lo hace en algunos casos por tintas ipsométricas, como vemos acá. Estos son rangos, ¿no? Fíjense las profundidades que van cada 100 metros. Aquí de 0 a 100 metros, de 100 a 200, de 200 a 300 metros. ¿Qué está variando? Los rangos de color. ¿No? Más claritas son las más superficiales y las más oscuras son las más profundas. ¿Ya? Entonces, eso se lo hace y se conoce como el término batimetría, determinar las profundidades del mar y de los cuerpos de agua. Esa es la representación altimétrica, dice, del relieve del fondo de los ríos, lagunas y mares. Las isóbatas son las curvas de nivel del relieve subacuático, ¿no? Es decir, que están debajo del nivel medio, que es nuestro nivel de referencia, como el plano 0 o el nivel 0 para hacer las mediciones altimétricas. Las cotas batimétricas en la cartografía oficial se expresan en metros y su distribución está de acuerdo con la importancia del lugar y la escala de la carta. ¿Ya? Entonces ya sabemos que también se representa a través de curvas de nivel, las isóbatas que dice, como las curvas que te permiten determinar las alturas, pero a nivel de los cuerpos de agua. Ahora vamos a entender un poquito, vamos a tratar de comprender un poquito cómo son las curvas de nivel, ¿ya? Vamos a tratar de entender o reconocer un poco las formas topográficas, ¿ya? Y por eso empezamos a conocer, por ejemplo, las formas básicas. Lo que son las laderas, las divisorias y vaguadas, y lo que son las elevaciones, las depresiones y los collares. ¿Ya? Por ejemplo, las laderas son formas planas o curvas cilíndricas. ¿Ya? O sea, ¿a qué le llamamos ladera? Son los inicios de una elevación, los inicios de un cerro, como se llama.
la parte donde empieza a formarse la elevación, o donde empieza a subir la elevación. ¿Ya? ¿Qué características tienen? Las curvas de nivel son más o menos paralelas, o sea, es una elevación progresiva, ¿ya? De a poco la pendiente va cambiando. Eso da lugar a que las curvas de nivel sean paralelas, no estén digamos, encuentros, o no se junten o se separen abruptamente. En las planas más o menos equidistantes, es decir, en las laderas son planas más o menos equidistantes, en las curvas se van distanciando al bajar cóncavas y al subir convexas, ¿ya? Vamos a ver este término de concavidad y de convexidad también. ¿Listo? Desde cada punto de la ladera hay una sola línea de máxima pendiente, subiendo y otra bajando, y otra, bueno, eso es lo que se ve acá, y en una ladera completa se suceden unas con otras, ¿ya? Hablamos ahorita, esta es una pendiente uniforme, esto es lo que es una concavidad, y esto es lo que es una convexidad, ¿ya? Y vemos aquí ya en el terreno cómo se dan esas situaciones, lo que es una concavidad, y lo que se ve una convexidad. ¿Ya? Eso se ve. Un ratito, por favor. Ahorita volvemos. IG. Hola, Alfredo, ya estamos de vuelta. Van a disculpar, muchachos, pero no puedo evitar esto. Ya, vamos. Entonces, ¿está claro lo que es el concepto de concavidad y convexidad en una elevación y cómo se ven las curvas de nivel? Alfredo. Mi coronel, una consulta. A ver, a ver. ¿Y cómo podríamos hacer las pruebas de perdón, en ¿están viendo Google? la pantalla primero? ¿Se ve la pantalla, mi ¿Están viendo la coronel? pantalla? Se ve mi Sí. A ver, dime tu pregunta, perdón. Dime tu pregunta. ¿Cuál es? ¿Cómo podríamos hacer las curvas de nivel en Google Earth? ¿Cómo podríamos hacer? ¿Quieres generar?
Bueno, ese es un proceso que se hace con software, ¿ya? Pero hay una herramienta que se llama el Global Mapper. Con Global Mapper se puede generar curvas de nivel a partir de los datos de Google Earth. Entonces, eso es una aplicación que lo podemos hacer, lo vamos a hacer también eso, muchachos, para que ustedes tengan más conocimiento, ¿ya? Pero, ¿qué estás haciendo cuando lo generas a partir de los datos de Google Earth? Estás utilizando como referencia los datos altimétricos que tiene Google Earth, ¿ya? Que no te garantizan una alta precisión. Eso te lo dice Google Earth cuando te instalas. Los datos que se tienen aquí son con carácter referencial. No se garantiza ningún trabajo técnico a partir de estos datos. O sea, la finalidad de Google Earth no es brindar información muy precisa. La finalidad de Google Earth es ser una referencia para, más que todo, de ubicación. Pero de alturas, te puede ayudar, pero no es confiable. Yo he tenido la oportunidad de verificar datos de precisión de Google Earth con datos GPS, coordenadas XY, varias veces hasta de 65 metros. Es decir, la coordenada exacta del punto que me cita Google Earth tiene una diferencia de 65 metros de la posición. Y las diferencias de altura están arriba de 20 metros de altura. Entonces, la confiabilidad de con ese dato, imagínense 20 metros de diferencia de altura. Locura, ¿no? Medio complicado que yo pueda aceptar eso como. Genero curvas, pero la confiabilidad, la presión que tengo de esos datos es muy dudosa. ¿Ya? Muy dudosa. Seguramente con el tiempo eso irá mejorando y se alcanzarán mejores presiones, pero ahorita con la presión que brinda Google Earth, tanto en XY, que es la ubicación, es decir, el punto, la presión del punto, la coordenada que tenemos, como en altura, está bastante grosera, digamos. Yo lo he comprobado. 65 metros en XY y hasta más de 20 metros en Z. No para todos seguramente, pero para los puntos que hemos movido, nos han salido los datos con ese margen. Bueno, vamos aquí. Lo que les digo, esa es la distancia horizontal y esa es la distancia vertical. Por eso estamos viendo un perfil. ¿Ya? Cuando la pendiente es uniforme, yo veo esta línea así. Y yo veo fíjense las diferencias entre las curvas de nivel aquí. ¿Okay? Es la misma diferencia de altura. ¿Ya? Pero fíjense cómo va progresivamente y, bueno, se van a encontrar las curvas paralelas, ¿no? No se van a acercar ni alejar. En cambio, cuando es cóncavo, fíjense que empieza con la distancia entre las curvas más prolongada. Y a medida que va avanzando, se van pegando las curvas. ¿Ya? Entonces aquí están separadas las curvas, aquí se van empezando a acercar más y a estar mucho más pegadas. Entonces, de esa manera, forman una concavidad de elevación. Cuando yo veo convexidad, ¿qué estoy viendo? Valores de curva muy próximos, o sea, las curvas están muy próximas, ¿ya? Abruptamente, y a medida que se alejan, ¿ya? Las curvas se van separando, ¿ya? Entonces ahí formas la convexidad. Si quieres verlo, si eso lo ves en un perfil, es esto. Vemos aquí una divisoria de aguas, aquí es una elevación, aquí es otra elevación, en medio pasa el río o el curso de agua. Y ¿qué estoy viendo aquí? Aquí veo al principio la concavidad, ¿no ve? En ambos lados, ¿no? Ambos lados del curso de agua. Aquí y aquí, veo concavidad. Aquí ya veo zonas planas que dice por la pendiente que tiene, que es uniforme, y después se vuelve convexo, ¿no? Lo que estoy viendo acá. ¿Ya? Hasta llegar otra vez a la elevación. Lo mismo se da en ambos frentes, en este frente del curso de agua como en este otro frente. ¿Ya? En ambos casos hay una parte que es cóncava, otra parte que es plana y una parte que es convexa de la elevación. ¿Se entiende eso? Diana.
¿Me escucharon? Sí, mi coronel, se entendió. Ya, me alegro, me alegro. Sí, mi coronel. Pregúnteme si hay dudas, ¿ya? Pregúnteme para aclarar dudas. Paso. Aquí vemos, por ejemplo, la equidistancia depende de la escala y de la precisión. A mayor pendiente del terreno, más próximas están las curvas. Aquí está. Cuando el terreno es plano, las curvas están más distancias unas de otras. Aquí está. ¿Ya? Como la superficie terrestre es continua, las curvas son líneas continuas que se o fuera del plano. Lo que hablamos hace rato. Las curvas nunca se cruzan entre sí, entonces nunca vas a encontrar dos curvas cruzadas, una con otra. ¿Ya? Después, las curvas de nivel nunca se bifurcan o ramifican. Es decir, que no es una curva que empiezan a salir unas ramitas y aparecen otras curvas más. No pasa eso. Donde las curvas de menor cota envuelven a las de mayor cota, indica cerro o colina. Esos términos, a ver, acuérdense, esto va a hablar ahorita. Donde las curvas de menor cota envuelven a las de mayor cota, indican un cerro o colina. O a la inversa, en las que las curvas de mayor cota envuelven a las de menor cota, indican una depresión. Y aquí de eso están hablando. Curvas de menor cota envuelven a las de mayor cota, o sea, de menor altura a las de mayor altura. ¿Qué es esto? Una elevación. Curvas de mayor cota o mayor elevación envuelven a otras de menor elevación. Eso es una depresión. O sea, aquí subimos a la cúspide de una elevación y aquí bajamos. ¿Ya? Eso para que entiendan lo que están mirando cuando ven una carta topográfica o un mapa topográfico. Curvas con dos laderas en forma de U, donde las curvas de menor cota envuelven las de mayor cota, representan elevaciones. Lo que están viendo aquí, las de menor cota envuelven a las de mayor cota. Eso está elevándose. La línea de unión de las dos vertientes por la parte central de la forma de la U representa la divisoria de las vertientes o cuencas. Fíjense esta línea. ¿Ya? A eso se llama la divisoria de aguas o divisoria de cuencas. Curvas con dos laderas en forma de B, dos laderas en forma de B. Donde las curvas de mayor cota envuelven las de menor cota, estas están aquí, envuelven las de menor cota, representan un valle. Es decir, yo estoy en la parte alta y me aproximo y empiezo a bajar, ¿no? ¿A dónde estoy bajando? Al valle. La línea de unión de las dos vertientes por la parte central de la forma de B indica la línea de menor cota del valle. Este es el lugar por donde va a nacer, donde va a hacer un curso de agua. ¿Ya? Aquí nacen los cursos de agua. ¿Ya? En las elevaciones que van buscando los valles. Y es lo que hace próspero a esta zona, a los valles. El curso de agua que se ha formado, producto de la forma topográfica. ¿Está entendido esto? ¿Está entendido? Sí, mi coronel. Sí, mi coronel. Están siguiendo, ¿no? Por favor, síganme. ¿Ya? Ya, vamos. Bueno, aquí estamos un poco hablando de lo mismo. Son zonas de intersección de dos laderas que divergen a partir de ella. Las divisorias, ¿no? Estamos hablando de las divisorias. Las divisorias son zonas altas convexas del terreno que dividen a las aguas hacia vertientes distintas, ¿no? Forma suave en el perfil, erosionada o moderada, ¿no ve? Lo que estamos viendo aquí, cómo va elevándose cuando está a lo largo de una divisoria. En el plano se caracterizan porque las curvas de nivel de menor cota rodean a las de mayor cota, lo que estamos hablando. Quedan en el núcleo de la estructura, las de mayor cota. Si las laderas tienen la misma dirección, las curvas son paralelas. Es una divisoria horizontal. Si tienen distinta dirección, son curvas cerradas, cota creciente hacia el núcleo, obtusa y suave. Presenta una línea de máxima pendiente subiendo y al menos dos bajando, lo que están viendo acá.
Son, por tanto, las líneas de máxima pendiente subiendo y la línea de menor pendiente bajando. ¿Qué más de las divisorias y vaguadas? ¿No? En este caso ya hablamos de los valles, ¿ya? Son zonas de intersección de dos laderas que convergen en ella, o sea, aquí dos laderas que convergen en ella, o sea, aquí se forma el valle. Son zonas bajas cóncavas del terreno por donde discurren corrientes de agua, ¿ya? Tiene una forma acusada en el perfil incisión del río, donde nace un río. En el perfil se caracteriza porque las curvas de nivel de mayor cota envuelven las de menor cota, que quedan en el núcleo de la estructura. Si las laderas tienen la misma dirección, las curvas son paralelas, lo que se llama una vaguada horizontal, y cuando son con distinta dirección, con curvas cerradas, tiene una cota decreciente hacia el núcleo, aguda y picuda. Presenta una línea de máxima pendiente bajando y al menos dos subiendo. Son, por tanto, la línea máxima de pendiente bajando y la línea menor pendiente subiendo. Bueno, estas son referencias geométricas para interpretar como esto. Aquí vemos un ejemplito. Aquí vemos un ejemplito de curvas de nivel, ¿no? Que están cada cuántos metros, estos que vemos aquí de la izquierda. El valor de la equidistancia aquí de las curvas, ¿cuál es? A ver, alguno de mis amigos. Fíjense en la imagen. Ahorita pregunto a cualquiera. ¿Ya? Ahorita pregunto a cualquiera. ¿Ya? ¿Qué valor de equidistancia tiene aquí de las curvas? Aquí quiero que se fijen lo que es una cresta, ¿ya? O lo que es una elevación que va subiendo. Y aquí lo que es un valle, como va bajando, ¿no? Para que vean las formas cómo están. Fíjense lo que decíamos hace rato. Cómo está la dirección de subida. Y aquí como de bajada, ¿ya? Aquí por la derecha, fíjense, zonas de pendiente pronunciada porque las curvas están estrechas. Aquí vemos un camino en una pendiente. Nunca vamos a encontrar un camino en los lugares donde hay mayor pendiente. Vamos a encontrar caminos en los lugares donde hay menor pendiente. Y ese es un principio para ustedes, ingenieros civiles, ¿no ve? Construyen a lo largo de pendientes suaves. Y eso por el tipo de plataforma que van a hacer para determinar el recorrido, el trazo de la vía, ¿no? Con las pendientes, los peraltes, los ángulos las progresiones que va a seguir el curso de la vía, ¿no? Aquí vemos otros caminitos, ¿no? Como van recorriendo, digamos, las diferentes elevaciones, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, una zona que es más plana. ¿Cómo sé eso? Porque estoy viendo curvas más separadas. ¿Ya? ¿Ya? Y bueno, esas son las características. ¿Ya? Entonces, ahorita quiero que me digan de ambas imágenes qué valor de equidistancia tienen las curvas. A ver. De ¿Es 50 algo? en 50, mi coronel. No. Entre curva principal y curva principal, ¿cuánto hay? Ahí hay 50 metros. Pero entre curva y curva, ¿cuánto hay? Fíjense. O sea, el valor de equidistancia es entre todas las curvas, no es entre la curva principal nomás. De 10, mi coronel. 10 metros, ¿no ve? 10 metros. Entonces, aquí el valor de equidistancia, o en ambas imágenes, el valor de equidistancia es de 10 metros, ¿ya? Porque estoy viendo ahí los valores de las principales. Siempre en toda carta van a ver ustedes valores de las curvas de nivel principales, que son las gruesas. Pero de las delgadas no va a haber valores de altura, no está puesta en ninguna carta. Pero yo deduzco por lo que sé, por lo que conozco, ¿no ve? Como veo la progresión. Aquí veo, por ejemplo, que ¿qué está haciendo? ¿Está subiendo o está bajando? 1650, 1600, 1550, 1500, está bajando, ¿no ve? ¿Ya? Está bajando, entonces ahí me doy cuenta qué lugar está, qué lugar hay una elevación o hay una depresión. ¿Ya? Lo mismo acá. Bueno, acá ya veo 1600, 1600,
50, 1700, 1800, una elevación, ¿no ve? Aquí lo mismo, miren, 1600, 1650. Y yo voy interpretando, ¿no? Este es el lugar de 1600, ¿no? Y los valores de estas otras curvas, ¿cuántos serán? No me muestra directamente. Llega a los 600 acá. Pero el valor de esta curva, ¿cuánto será? Asumo que sigue bajando. 1550, 1500, 1450, ¿no ven? Hasta que encuentre un valor de curva que me indique que esto va a cambiar, ya no va a bajar, sino va a volver a subir. ¿Ya? Entonces, yo tengo que, con seguridad, toda carta topográfica tiene valores de altura que te van a permitir interpretar eso. No es que va a estar oculto, no es que aquí no tengo valor de altura y no sé cuánto es. Pues asumo y veo y observo. Ya. Seguramente al final de esta elevación va a haber un curso de agua, ¿no? Seguramente. Entonces, ahí es donde, eso es lo que me ayuda a interpretar cuando veo una carta. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Nada? ¿No hay nada? No, mi coronel. Gracias, Sigrid. Ya. Bueno, ¿dónde estamos? Estamos en la 23. Aquí estamos llegando a los valores de las equidistancias. Ahorita vamos a ver. Vamos a ver lo que es el término collado. ¿Han escuchado el término collado alguna vez? ¿Alguna vez les han sabido lo que es un collado? Sí, mi coronel. ¿Sí? ¿Qué es un collado? A ver, vos ¿qué has escuchado? ¿Qué escuchaste que es un collado? No tiene que ver nada con collas, ¿no? No. Eso lo que dice en la imagen, mi coronel, solo que es una zona de altitud mínima. Eso sí he escuchado. Yo he escuchado más que collado, he escuchado abra. A ver, lo que en el lado del valle, en Chuquisaca, en Tarija, principalmente se habla de abras. ¿Qué es un abra? Ese es el lugar, es como un paso entre dos elevaciones. Fíjense aquí la gráfica, ¿no ven? Aquí yo estoy viendo una línea divisoria, ¿no ven? Una línea divisoria o un curso, ¿no? Que puede ser una línea divisoria, porque estoy viendo que probablemente va subiendo y aquí es un punto más bajo, entonces el curso solamente va a estar acá, o esto va a ser la bajada de un valle, digamos, ¿no? Pero llega un punto donde yo tengo una elevación a un lado y otra elevación a otro lado. Y eso es como un abra o un paso, pero también denominado collado, ¿ya? Entonces, el lugar donde puedes pasar a través de dos elevaciones para cruzar una serranía. Son dos montañas, ¿no, mi coronel? No, hija, no te escucho bien. Son dos montañas y al medio como una carretera. O sea, no sé si alguna vez te ha pasado en el campo. Vas caminando por el campo y te encuentras con una elevación alta y otra elevación al lado. Y dices, ¿y por dónde paso? ¿Voy a tener que subir a cualquiera de esas elevaciones? No. En medio de las dos hay un paso para cruzar la serranía. ¿Ya? Entonces, a esa abra que también les digo que se suele utilizar allá en Chuquisaca, en Tarija, se le llama collado. ¿Ya? Entonces ese puntito por donde, entre dos elevaciones, ¿ya? Que te permite cruzar la serranía. Zona de altitud mínima relativa de una línea divisoria, dicen, ¿no? Esta es la línea divisoria de los. Se aprovecha para ubicar puertos de montaña. Son zonas cóncavo-convexas, dice, cóncavo-convexas, según la dirección, similar a la forma de una silla de montar. Se produce por la intersección una línea de divisoria y otra, en realidad, dos de vaguada. ¿No ven? Los vaguadas. Las cruces de nivel divergen desde el punto de collada. ¿Ya? Las cruces de nivel, fíjense cómo las cruces de nivel se juntan aquí y hacen como una V, ¿no ven?
Entonces, de aquí, eso te da idea de que estás llegando a una parte alta y otra vez empiezas a bajar. O aquí llegaste a la parte alta y otra vez empieza a bajar. ¿Bien? Entonces, eso te das cuenta como divergen. ¿Bien? Ya. ¿Se entiende entonces lo que es un collado, un abra o un paso entre dos elevaciones, entre dos montañas para cruzar una serranía? ¿Ya? A ver, vamos un poco adelante para que veamos. A ver, aquí no está, eso no tiene collado. Aquí, por ejemplo, el collado entre estas dos elevaciones estaría por aquí, ¿no? O por aquí, ya por el medio. Ese es collado, ¿no ven? Aquí, este es un collado, digamos, ¿no? Bueno, aquí está mostrando a ver que está llegando a las elevaciones más bajas. Pero si esto tuviera las curvas de nivel a una mayor altura que esto, que el del curso de agua, podemos interpretar de que es un collado. ¿Ya? Ya. Vuelvo. Y veo aquí los valores. Eso es interesante. Eso es importante que ustedes lo conozcan, lo consideren para ver aproximadamente los valores de equidistancia que se tienen a diferentes escalas. Ahí tenemos en el cuadro de arriba, tenemos escalas grandes, por ejemplo. La escala grande se considera, por ejemplo, una escala 1-100, 1-200, ¿ya? Y la diferencia de valores de equidistancia entre curvas, si es un plano topográfico, va, digamos, cada 10 centímetros. Escala 100. ¿Ya? Las curvas principales irían cada 0.5 metros o 50 centímetros. Es decir, vos te encuentras una curva principal cada 50 centímetros, 0.5 metros. ¿Ya? Queda entender que entre dos curvas principales, ¿cuántas intermedias va a haber? 4. Siempre. ¿Ya? Siempre. A escala 1-200, el valor de la equidistancia es 20 centímetros. Hay curvas principales cada metro. Si yo pongo 4 que son cada metro, pues va a ser 20 centímetros. A escala 1000, ya el valor de equidistancia va a 1 metro. ¿Cuánto va a ser entre curvas principales? Cada 5 metros. A escala 5000, y el valor de equidistancia es 2 metros. ¿Cuánto va a ser cada dos curvas principales? 10 metros. ¿Ya? A escala 25.000 ya son valor de equidistancia 10 metros. ¿Ya? Asumo entonces que esta es escala 95.000. Porque está cada 10 metros, ¿no ven? ¿Ya? Entonces aquí lo que estamos interpretando es esto. Escala 95.000 cada 10 metros, entre curvas principales 50 metros, tal cual. Fíjense, curvas principales cada 50 metros. Esta carta que estamos viendo aquí es escala 95.000. ¿Se entiende? Sí, mi coronel. Ya, eso es importante. O sea, le estoy dando la situación de los ejemplos de la cartografía que ustedes van a encontrar, van a manejar en los siguientes proyectos que vayan a hacer. ¿Ya? Y tenemos que saber entender lo que estamos viendo. Ya, nos faltaba una. La escala 1.50.000, la cartografía oficial. Alfredo, vos estás manejando cartas, ¿no ves? Has hecho lectura de cartas. ¿Sí? Alfredo. Se me ha ido Alfredo. Hola, Alfredo. La escala unos 50.000, entonces el valor de equidistancia es cada 20 metros y entre curvas principales cada 100 metros. Ahora, cuando hablamos de escalas más pequeñas, ya estamos hablando, bueno, aquí todavía estamos con las escalas, ¿no? Y aquí hay una variación, si podemos llamar, ¿ya? Como es una cartografía topográfica, ya son
cartas topográficas, inclusive se varían, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en alta montaña, cuando son pendientes muy abruptas, yo puedo colocar curvas de nivel cada 10 metros, a escala 10.000, pero no puedo colocar, digamos, lugares donde no hay curvas, lugares que son planos, ¿no? Ya tiene que ir bajando. A baja montaña son 5 y en tierras bajas y colinas cada 2 metros. Si no coloco cada 2 metros, no voy a encontrar curvas. Entonces, por eso es lo que se varía esto. ¿Ya? En alta montaña, a escala de 10.000, cada 10 metros, en baja montaña cada 5 metros y en tierras bajas o colinas cada 2 metros. Lo que estamos analizando hace ratito, la carta que estamos viendo hace ratito. A escala de 25.000, en alta montaña cada 20 metros, porque si no van a estar muy pegaditas. En baja montaña cada 10 metros y en tierras bajas y colinas cada 2.5 metros. A escala de 50.000, lo que decía la cartografía topográfica del instituto, la más difundida, la que más se utiliza para trabajos técnicos. En alta montaña, entre 20 y 25 metros, ¿ya? En baja montaña, entre 10 y 20 metros, y en tierras bajas y colinas, cada 5 metros. ¿Ya? Y de este ejemplo, lo vamos a ver cuando vengan aquí para que hagamos laboratorio, vamos a hacer ejercicios con las cartas, y van a ver que hay esas cartas, cada 5 metros y cada 20 metros. ¿Ya? Aquí vemos cada 100.000, aquí vemos cada 250.000. ¿Ya? La cartografía de 100.000, por ejemplo, del IGM, tiene la diferencia de la equidistancia entre curvas. Está una de lo que son tierras bajas y son planas, cada 40 metros, y los que son de pendientes muy pronunciadas, cada 80 metros. Esos son los dos valores de equidistancia que se han utilizado en la cartografía que se ha hecho de Bolivia. ¿Ya? Vemos desde 1.250.000, vemos de 1.500.000 y vemos de escala 1.000.000. ¿Ya? Inclusive de escala 1.000.000 tiene claramente definido los valores de equidistancia de las curvas. Aquí vemos que 500.000 con 1.000.000 dejan los mismos valores casi, ¿no? Pues que esa escala no se ve mucho detalle y es más referencial el valor de altura. Bueno, ¿qué vemos aquí también? Vamos a interpretar lo que son, por ejemplo, las llanuras, que son zonas de baja pendiente, las cuestas, que son laderas de fuerte pendiente, ¿ya? Los escarpados o acantilados son pendientes extremas, ¿ya? Las crestas, aristas o espolones son divisorias acusadas, o sea, muy pronunciadas, quiere decir eso, divisorias. Los barrancos son las vaguadas encajadas y abruptas, ¿ya? Las gargantas, desfiladeros, cañones son vaguadas muy abruptas y escarpadas. Los valles en B, los valles en U son glaciares, ¿ya? Hay una diferencia, los valles en B son aluviales, ¿no ve? Y los valles en U son glaciares. ¿Han llevado geología? Hola. No, mi coronel es al otro semestre, si no me equivoco. Ya, se van a acordar de eso que estamos mencionando ahorita. Cuando van a identificar tipos de valles. Valles en B, que tienen esa forma B, que en la geología de las curvas, es un valle aluvial, que es producido por la formación de las aguas, por el recorrido de las aguas. Y cuando vean un valle en U, que tiene esa forma así de U, con un valor o una forma de la curva más pronunciada, es un valle glaciar. ¿Ya? Eso lo van a ver. Por ejemplo, esto que vemos aquí es un ejemplo de un valle. ¿Ya? Está de una parte más alta a una parte más baja, ¿no? Esto, por ejemplo, es un valle aluvial. ¿Bien? Bueno, aquí pasamos otras formas. Las lomas son zonas de elevaciones suaves. Los oteros son elevaciones aisladas. Los cerros son elevaciones de fuertes pendientes. Los cerros cónicos, piramidales y domos son convexos.
Los picos y los horns, que se llama, son de pendientes extremadas, o sea, son muy notorios. A diferencia de un cerro, por ejemplo, un pico es de pendiente muy pronunciada. Las cimas son depresiones muy acusadas. Ahora aquí les mostramos, por ejemplo, un cerro, este es un cerro, con una elevación fuerte de pendiente, y de esta forma vista en las curvas. Una elevación que sea convexa, la característica es que las pendientes son muy pronunciadas al iniciar la elevación y en la parte superior casi se vuelve plano. Aquí vemos ya un pico, ¿no? Este es el que está hablando de pendientes extremas, ¿no? Donde veo yo que primero crece cóncavamente, ¿no? Y al final se da unas diferencias de altura muy pronunciadas y en poca distancia horizontal, ¿no? Y se forma esto, y cuando vemos en las curvas estamos viendo esto. Bueno, y llegamos a ver gráficamente las diferentes formas. Y quiero que esto lo entiendan bien, ¿ya? Porque yo les voy a preguntar, les voy a poner formas así en el examen, donde sean las formas tanto de, esto es visto tridimensionalmente, visto en perspectiva, ¿no? De montañas, de depresiones, de altiplanos, de llanuras, ¿no? De ver una península, ver un valle, ¿no ve? Es un valle aluvial que estoy viendo aquí, de ríos, o ría, que se llama donde el río desemboca a un cuerpo de agua mucho más grande. Un cabo, aquí estoy viendo la forma topográfica, pero a nivel de subacuático, ¿no? Debajo del nivel medio de las aguas o del mar. Veo las islas, veo lo que es un talud, ¿no ven? Aquí dice talud continental, para entender lo que es un talud. Las plataformas continentales, los golfos, que son esas entradas de agua bastante extensas que entran en zona continental. Bien. Aquí en la llanura abisal, que es una profundidad, ¿no? Dentro del cuerpo de agua mismo, ¿bien? O la fosa marina. ¿Bien? Aquí abajo, algunos otros nombres, una plataforma de abrasión, una cornisa, un acantilado, la playa mismo, un acantilado que se ha desplomado, o se ha derrumbado, ¿no? Que suele pasar en las zonas que son próximas a donde hay características arenosas primeramente o deleznables. Aquí veo lo que es la bahía, aquí veo lo que es un farallón, o sea, una elevación, pero que es en medio del cuerpo de agua, que tiene como una roca, ¿no? Y tiene pendientes muy pronunciadas. Un arco, una cueva, una playa cubierta de dunas. Las dunas son formaciones de arena que se van formando por efecto del viento, de los vientos que van creando esas elevaciones. Dunas costeras, marismas, una flecha litoral, bueno, ese saliente que tiene de una parte de la tierra que sale en medio del mar. Un estuario es donde se encuentran los cursos de agua que que forman y que van a desembocar en un curso de agua mayor o en un cuerpo de agua mayor. Y aquí una barra o cordón litoral. Vemos más. Aquí entendamos, por ejemplo, qué es un valle. Depresión o zona de menor altitud entre montañas. Puede haber sido causada por un río o por un glaciar, lo que estamos viendo acá. Una montaña, una elevación natural del terreno de gran altura. Una cordillera, una serie de montañas unidas entre sí. ¿Ya? Hay diferencia entre una cordillera y una serranía. ¿Cuál será más grande? ¿Alguien más? Fiorella. Espérame, coronel. Hija, ¿me puedes, entiendes o alguna vez pudiste tener la oportunidad de escuchar estos dos conceptos?
¿Cuál será más extenso? ¿Una cordillera o una serranía? No sé, una cordillera. Ajá. ¿Qué cordilleras? ¿Conoces alguna cordillera? La cordillera de los Andes. Sí, bastante extensa, ¿no es cierto? Cubre varios países, ¿no? Que nace en territorio ecuatoriano, en realidad, Cordillera de los Andes. Que se bifurca en dos ramales, Cordillera de los Andes occidental y Cordillera de los Andes oriental, ¿no? Bien. Y que llega inclusive hasta el territorio argentino, entre la divisoria entre Chile y la Argentina es la Cordillera de los Andes. ¿Ya? O sea, la cordillera es una cadena montañosa mucho más larga que una serranía. La serranía es una cadena montañosa, pero más corta, más estrecha. ¿Ya? En cambio, la cordillera es mucho más alargada, más grande. Y seguramente con elevaciones más notorias de lo que es una serranía. ¿Conoces alguna serranía? No, serranía no. Te digo, una de serranía de la Guarabe, por ejemplo. Tú ubicas en la Guarabe es la serranía que hay en la parte del Chaco. En la parte del Chaco es casi paralela a la línea de frontera que tenemos con Paraguay, con Argentina. Paralela casi al límite departamental entre Chuquisaca y Santa Cruz. ¿Ya? Ya. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta de esto, del concepto de serranía y cordillera? Mi coronel, Mi coronel. entonces prácticamente serían lo mismo, la única diferencia sería la longitud, ¿no? entre cordillera y serranía. Las dimensiones. No, las dimensiones. Sí. O sea, una cordillera es una cadena montañosa mucho más extensa, más larga y con elevaciones de mayor altura. A diferencia de lo que es una serranía. Una serranía es una cadena montañosa, pero más cortita, con elevaciones más bajas. ¿Ya? Ah, ya. Gracias. Listo, hija. Ya. Mi Pasamos. coronel, disculpe. Dime. ¿Quién me habla? ¿Cómo podemos, Villagómez, mi coronel, Diego. ¿Cómo estás? Eduardo. cómo podemos Dime. diferenciar? Es que hay varios conceptos que son casi parecidos en las imágenes que mostró. ¿De cuál, hijo? En las formas de relieve. A ver, vamos repasando las figuras. ¿A cuáles te refieres? Por ejemplo, el relieve cuando está en el agua. Yo la ¿Esta? verdad no. ¿De esta me hablas? ¿O de cuál? Sí, ¿O de esta? por ejemplo, la llanura abisal, la dorsa oceánica con la latitud continental, la verdad yo no le encuentro diferencia y si me darían llanura así una abisal. imagen no diría cuál es. A ver, un poquito entendiendo lo que estamos mirando ahorita. Llanura abisal es una llanura que está dentro del cuerpo de agua, dentro de una zona marina. ¿No ven? Entonces, este lugar plano o una depresión, pero dentro del cuerpo de agua, es a nivel del suelo marino. ¿Ya? ¿Comparada con cuál? ¿Comparada con cuál? No sé. O sea, hay una confusión de Con la dorsal oceánica. dorsal oceánica. Pero mira, este está de manera progresiva también el suelo marino va volviéndose más profundo. ¿Ya? De manera progresiva. Entonces, aquí empieza primero como lo que es la plataforma continental, el talud continental, ¿no ve? Esta es la parte continental, donde están las partes más, digamos, más próximas, o donde empieza la zona continental o el territorio, ¿ya? Y donde acaba el cuerpo de agua o el mar, ¿ya? Pero eso es producto de un talud continental, que es esa parte donde empieza la elevación. Ahí ves como nacen las islas, hay una llanura abisal. En cambio, la dorsal oceánica es un lugar mucho más profundo, pero estás viendo aquí, esa es como una cadena montañosa, pero debajo de las aguas del mar. ¿Ya? Y aquí, por ejemplo, ves la fosa marina. Puede parecerse mucho a lo que es el talud continental, pero ¿qué es lo que lo diferencia? La profundidad que tiene.
Este lugar es más próximo al nivel medio del mar, es decir, al nivel cero, ¿ya? Y este es un lugar mucho más profundo. ¿Ya? O sea, es un poco entendiendo lo que estás mirando acá, ¿ya? Entendiendo todo el conjunto de lo que estás viendo. No sé si aclaro tu duda, Eduardo. Sí, mi coronel, voy a darle más atención a la imagen. Sí, o sea es mirar la imagen. Es mirar la imagen y más que todo que entiendas las formas. Y muchos de los mares no vamos a tratar de entender, principalmente porque no tenemos mar y porque tal vez no conocemos ni tengamos la experiencia en zonas costeras o en zonas marinas, ¿no? Pero sí en territorio continental. Comprender que es, aquí se llama una ría, por ejemplo, es un término también español, donde encuentra la desembocadura del río, donde se va a juntar con el cuerpo mayor, que sea en este caso el mar. ¿Ya? Eso lo llaman ría. Porque le llaman una península, una sobresaliente del territorio continental sobre ya el cuerpo de agua mayor. Ves que hay como una sobresaliente que se ve, ¿no? A lo que le llaman la llanura, un lugar plano, ¿no? Plano y donde ya no ves elevaciones y, bueno, próximo a los cuerpos de agua que corren, ¿no? Lo que es un valle, lo que son las montañas, es una depresión obviamente un lugar que es mucho más bajo de todo lo que está alrededor de él. Un altiplano, un lugar que es plano, pero caracterizado porque es una elevación en la parte alta es plana, ¿no? Y, bueno, es un buen ejemplo que tenemos en Bolivia de que una gran parte del territorio nacional es parte del altiplano, el altiplano de los Andes, ¿no? ¿Ya? Entonces, veamos la gráfica. Siempre mirando la gráfica, no vas a poder de memoria, pero mirando la gráfica lo entiendes, ¿no? Aquí también, míralos. No sé si hay alguna duda sobre esta imagen. Hay mucha similitud, por ejemplo, entre lo que es una meseta y un altiplano, ¿no ve? Pero el altiplano se caracteriza por lugares mucho más altos, ¿no? Realmente formados entre dos cordilleras, digamos, ¿no? O entre dos serranías. En cambio, la meseta es un lugar plano, sin necesariamente una gran presencia de elevaciones. ¿Ya? ¿Está claro, Eduardo? Hola. Sí, mi coronel, te quedó claro. Ya, gracias. Ya, bueno, algunas cositas más que son importantes. Bueno, aquí les muestro algunas imágenes de algunos lugares característicos del territorio nacional, ¿no? Por ejemplo, formaciones muy raras, muy propias de ciertos lugares, por ejemplo, el Valle de la Luna en La Paz, que ha recibido ese nombre por... ¿Ustedes saben por qué se llama Valle de la Luna? ¿Por qué le llaman Valle de la Luna? Simula mucho la superficie de la luna, coronel. Porque se parece mucho a las formaciones que se encontraron en la Luna. Pero ¿quién dice eso? ¿Quién afirmó eso? ¿Saben quién afirmó eso? De que se parecía a la Luna. Un astronauta, pero no me acuerdo su nombre. Hubo la misión Apolo 5, ¿no ve? Cuando el hombre llega por primera vez a la Luna. ¿Quién es el famoso personaje que ha caminado? Neil Armstrong, ¿no ve? Y Neil Armstrong había sido invitado a Bolivia en el año 1972 y lo llevaron a pasear por la zona sur, porque esto queda en la zona sur de la ciudad de La Paz. Y vio esa formación geológica tan particular que podemos ver acá, donde es una zona erosionada, producto es una erosión, es una combinación entre una erosión hídrica y eólica, pero se ven, estas se llaman cárcavas, así como las vemos, tiene el diminutivo de cárcavas, ¿no? Y estas cárcavas, me llama tanto la atención, y ya le había dicho, es tal cual, o hay zonas muy parecidas en la Luna,
que son similares a esta zona. Entonces, ahí él la denominó Valle de la Luna, ¿no? Y desde esa vez recibe el nombre de Valle de la Luna, pero lo interesante es el contexto, cómo ha sido denominada y por qué, y quién la denomina, ¿no? Una de las personas que llegó a la Luna, ¿no? Entonces, es un lugar interesante, atractivo, raro, porque es una zona erosionada, y estas elevaciones que tú ves aquí, estas formas, no son formas pequeñas, son envergaduras, son formas bastante grandes. Seguramente la diferencia de altura entre este punto y el lugar más alto puede llegar hasta los 100 metros de altura. No son diferencias de altura pequeñas, ¿ya? Entonces, es interesante ver esto. Hay otra zona, otro lugar más bien, bueno, esta es parte de lo que es la ciudad de Piedra. Es un lugar en la ruta que hay hacia la Salar de Uyuni, donde tú te encuentras formaciones en medio de una zona que es desértica, con bastante corriente de viento, que ha dado lugar a que afloren estas formaciones rocosas, ¿no? Y esta formación rocosa, con esta forma, porque esta es una roca, una piedra muy, muy grande, fíjense la envergadura de las personas con relación a la roca, es de piedra y se le denomina el árbol de piedra por su forma. Y un poquito más hacia la derecha en la imagen, bueno, no le he puesto la foto, pero hay varias formaciones rocosas similares a estas que parecen una población, parecen casas de rocas, ¿no? Y bueno, la ciudad de Piedra se llama eso, ¿ya? Y es muy interesante. Y cerca aquí a Santa Cruz, digo, más en el oriente, encontramos lo que es la muela del diablo de Chochís, ¿no? Que esto es muy próximo a Roboré, antesito de llegar a Roboré, ¿no? Y es una formación geológica también con esta formación rocosa, que se ve aquí, que sobresale en medio del recorrido que se tiene, y de una zona que aparentemente es baja, empieza a pronunciarse estas elevaciones hasta esta formación que es bastante clara. Inclusive se ha hecho un santuario ahí, tiene su propia historia, ¿no? Pero es bastante atractivo geológicamente para conocerlo, ¿ya? Bueno, y así en el país hay muchos lugares, ¿no? No sé si alguna vez han ido a Toro Toro, por ejemplo, bueno, no lo conozco, pero las cosas que te cuentan de las formaciones rocosas o geológicas son muy, muy interesantes, muy llamativas y dignas de verlas, ¿no? ¿Ya? Bueno, y aquí vemos abajo tal vez un poquito más de información de las denominaciones de las formas, ¿ya? Y bueno, espero que nos familiaricemos un poco con eso y podamos entender, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, una sierra, es una sucesión de elevaciones, ¿no? Hay una montaña, es una sola elevación, ¿no? Bueno, aquí me está mostrando un poco mal lo que es la cordillera, pero la cordillera es el conjunto de las elevaciones, ¿no? Que incluyen la sierra, las montañas y todas estas formaciones, ¿no? Esta cordillera comprende a todas esas formas topográficas que vemos aquí, el cono volcánico, la sierra, todo eso, ¿ya? Vemos la playa, vemos el golfo, vemos los deltas, que bueno, son cuando crecen los ríos, suelen crecer y dejan cursos abandonados, ¿no ven? Tiene un curso principal, pero han formado otros cursos porque ha habido una crecida de aguas. Entonces, esas formas que se han creado y que han sido un poco abandonadas por el curso principal, se denominan deltas, ¿ya? Porque tienen una forma de D también, ¿ya? Cuando hay un conjunto de islas, se conoce como archipiélago. El cabo es esa saliente que les decía del terreno, que se ve alargada, ¿ya? Alargada que se ve. A diferencia del golfo, el golfo es una cosa que sale y que tiene como un cuerpo mayor aquí. El cabo es una cosa alargada que sale. El acantilado, esa parte que sale de la parte continental sobre el cuerpo de agua, el mar, pero tiene su característica que es una elevación, una pendiente abrupta. ¿Ya? Bueno, aquí vemos que es una campiña. Es un conjunto de sembradíos, un área agrícola, ¿no ven?
se llama campiña. La depresión, un lugar que es más bajo que el resto. Lo que os decía aquí, el valle glacial, por la formación, cómo se ha formado, por el efecto de los deslizamientos glaciales o las glaciaciones, o el valle aluvial, que es producto de lo que es los cursos de agua, son los que forman los valles aluviales. Los cañones, que es un cañón, es una zona estrecha, o sea, un cuerpo de agua que en ese curso, en ese trayecto, es bastante estrecho y con elevaciones pronunciadas que se encuentran, ¿no? La meseta es lo que estamos viendo aquí. ¿Ya? ¿Alguna duda de esto? ¿Alguna pregunta? ¿Cuál es la diferencia entre meseta y cañón? La meseta es la parte plana de aquí arriba. Eso es una meseta. El cañón es este lugar estrecho del curso de agua. Es el lugar estrecho del curso de agua donde las elevaciones son pronunciadas, ¿no? Realmente el curso de agua al medio y las paredes de las formaciones de las elevaciones, uno al lado de otro. ¿Ya? Si la meseta es lo plano, entonces, ¿qué es el páramo? El páramo es esta parte alta que vos encuentras, digamos, como similar a lo que es un acantilado. Pero en este caso el acantilado va hacia los mares, ¿no? Y esto va en un curso de agua normal. Un curso de agua pequeño, digamos, ¿sí? No grande. Gracias, mi ¿Sabí? coronel. Sí. Ya. Miren la gráfica y si hay alguna duda, es el momento de que preguntemos y aclaremos dudas, ¿sí? Es importante que ustedes interpreten bien esto porque cuando hacen la descripción del terreno, cuando van a hacer la descripción de cualquier área de proyecto donde ejecuten algún proyecto, tienen que saber interpretar bien lo que están viendo y que le van a denominar. ¿No? En muchos casos no hay descripciones propias del lugar, porque es un lugar bastante, de hecho el conjunto bastante pequeño, digamos, ¿no? Entonces no hay una descripción que puede ser mi guía. Pues yo tengo que saber describir, y describir lo que es una sierra, un valle, una montaña, una colina, ¿no? ¿Ya? Mi esto, coronel, la ladera es un conjunto de colinas. ¿Qué? La ladera, disculpe, mi coronel, la ladera es un conjunto de colinas, ¿no? No, la ladera es como los costados o la parte donde empieza la elevación. Mira, aquí, estas son elevaciones, ¿sabes? Entonces, la ladera es esto que está empezando. Aquí esta es una ladera, aquí es una ladera, aquí también está la ladera. A eso se llama ladera. La parte baja, como donde empieza el talud. Hemos visto aquí también talud a nivel del continente, dicen, ¿no ve? Pero eso ya es para el talud continental, la parte donde empieza, ¿no? La ladera, en este caso, se aplica para lo que son las elevaciones, para allá de los cerros, de las colinas, ¿ya? ¿Está bien? Sí, mi coronel, muchas gracias. Bien. Ya, muchachos, a ver, ¿qué sigue? Algunos productos derivados de las curvas de nivel. Esto más veremos. A ver. Los usos más relevantes de la información que brindan las curvas de nivel son los siguientes. Principalmente, medir diferencias en altura. Eso gracias a que veo valores, ¿no?, de las curvas y los valores de altura que tienen de cualquier punto, ¿no? La diferencia que hay de un punto con otro punto. Medir los ángulos verticales. Entonces, yo en función de los valores que pueda tener del plano, o colocar el plano en cualquier punto, y de ese punto hacia otro punto voy a poder determinar un ángulo vertical. ¿Ya? Calcular pendientes, trazar perfiles, ¿ya? Aplicaciones técnicas que requieren el cálculo de alturas, ¿no?, como el cálculo de volúmenes, por ejemplo,
Yo para calcular volúmenes, obviamente tengo que considerar la altura, ¿no? Y las diferentes formas que se van a generar producto de esa altura. Lectura de mapas topográficos para entender la forma del terreno y generación de modelos digitales del terreno, o sea que es la generación virtual a partir de los datos que se han tomado en el campo para que yo modele y genere una forma digital, digamos, de lo que es el terreno. Vamos a ir viendo cada uno de estos. Nos va a llevar más tiempito, lo vamos a hacer desde la siguiente clase, donde veamos cómo se genera un perfil topográfico. Es bastante sencillo, ¿no? Cómo se mide un perfil transversal, los pendientes, los tipos de pendientes, lo que estamos hablando, identificar en las curvas, lo que es una candilada, un pico, cerros, peñones, mesetas, collados. Aquí hay un ejercicio que lo vamos a hacer y cosas acabamos. ¿Ya? Eso pero lo vamos a hacer. Todas estas aplicaciones vamos a empezar a hacerlas en la siguiente clase. ¿Listo? ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Nada? Creo que ninguna, mi coronel. Todo quedó claro. Espero que haya estado comprendido el tema, lo que hemos estado hablando. Espero haber aclarado sus dudas. Y si hay más dudas, no duden en preguntarme. La siguiente semana vamos a ver unos cuantos ejercicios. Vamos a hacer unos cuantos ejercicios con las aplicaciones que estamos mirando para que tengamos más práctica en el manejo de esta información. ¿Ya? Muchas gracias. Alfredo, mandame el detalle de los asistentes, por favor. Sí, de Alfredo, me ha dejado hace rato. Enseguida se lo mando mi coronel. Ya, perfecto. Un saludo para todos. Que tengan buen fin de semana. ¿Listo? Nos vemos el jueves siguiente. Hasta luego, mi coronel. Hasta luego, mi coronel. Hasta luego, Mi coronel. Que vaya bien. Chao. Que les vaya muy bien. Buen fin de semana. Hasta luego, mi coronel. Chao.